En el primer aniversario de nuestro hijo, una pareja se nos acercó en su tumba y dijo, gracias por donar los pulmones de su hijo. Salvó la vida de nuestra hija. Me congelé, mirando a los extraños. ¿De qué están hablando? Nunca donamos los órganos de Pedro. La pareja se veía confundida mientras mi esposo temblaba antes de recomponerse. ¿No son ustedes los padres de Pedro García? La pareja lo interrumpió. Lo somos. Pero Pedro murió naturalmente en su coma. No hubo donación, dije. La mujer sacó su teléfono. Pero este email dice lo contrario. Me mostró la pantalla. Autorización de donación de órganos autorizada por Carlos García. Médico coordinador doctora Rachel Weinberg. Mi sangre se congeló. Ese era el nombre de mi esposo. Y doctora Weinberg era la defensora médica que nos presionó implacablemente sobre donar los órganos de Pedro cuando estaba en coma. Están mintiendo. Mi esposo agarró mi brazo. Esa ni siquiera era nuestra doctora. Nos vamos. Pero la mujer no se rendía. Sacó su teléfono y empezó a buscar en Google. Miren, Hospital General. El hospital donde estuvieron tanto su hijo como nuestra hija. Y doctora Weinberg es... Su mandíbula cayó de repente. Dios mío, ¿sabían esto? Me solté del agarre de Carlos y caminé hacia su teléfono. Ahí, lo vi. Doctora Weinberg, condenada por tráfico de órganos, sentenciada a 11 años, pagó a familias hasta 75,000 euros para autorizar donaciones de órganos de pacientes en coma. El silencio era ensordecedor. Siguió leyendo. 14 casos confirmados donde Weinberg pagó a familiares para retirar soporte vital de pacientes mostrando signos de recuperación. Me volteé hacia mi esposo, que ahora estaba pálido y temblando. 75,000 euros. Recibiste 75,000 euros. Se quedó en silencio. Mataste a nuestro hijo por dinero. La familia receptora se quedó congelada, la mujer cubriéndose la boca. Me dijiste que murió mientras yo iba por café, dije con voz temblorosa. Me llamaste diciendo que Pedro estaba empeorando. Cuando regresé de la cafetería, se estaba muriendo. Pero desconectaste los aparatos mientras estuve fuera, ¿verdad? Mi esposo no podía mirarme a los ojos. No entiendes. ¿Qué no entiendo? Grité, lágrimas corriendo. Laura tenía 4 años. Escribía una carta a Santa pidiendo a su hermano de vuelta y la selló en un sobre manchado de lágrimas que todos sus compañeros firmaron. Durmió en su cama por meses porque olía a él. La viste hacer eso sabiendo que lo mataste por dinero. El padre receptor retrocedió, cara gris. Oh Dios, nuestra hija murió por ella. Nunca habríamos... Continué. Perdí mi trabajo que amaba porque no podía funcionar. Perdimos la casa porque no podía trabajar y dijiste que las cuentas médicas agotaron todo, pero tenías 75,000. La verdad me aplastó. Mi hermana pagó nuestra hipoteca por 6 meses. Mi madre se mudó para ayudar con Laura mientras tuve un colapso. Vaciaron sus ahorros mientras tenías dinero de sangre para ti. El barco, susurré. Conseguiste un barco nuevo de 60,000 euros 2 meses después de que Pedro murió. Dijiste que fue tu primo rico dándolo como regalo de aniversario, pero nunca lo dio. Literalmente lo compraste con la vida de nuestro hijo. La cara de Carlos estaba rojo oscuro. ¿La terapia al menos ayudó? La terapia lo corté, apenas pudiendo estar de pie. Fuimos a 3 sesiones en los primeros 8 meses porque no podíamos pagarla. Miró hacia abajo otra vez. Pero entonces te ascendieron y pudimos pagar terapia, dije. Y por supuesto, estás en cada sesión ahora. Te sientas ahí cada vez mientras sollozo sobre irme por café. Tomas mi mano mientras el terapeuta dice que necesito perdonarme. ¿Sabes que no necesito perdón? Tú sí. ¿Recuerdas lo que dijiste en su funeral? Pregunté. Carlos se puso completamente pálido. Dijiste que ambos estuvimos ahí luchando por él hasta el final. Diste un discurso sobre estar ahí cuando más nos necesitaba. La gente te llamó padre del año mientras yo era la madre que se fue. La pareja se estaba desmoronando. La madre vomitando. Doctor Namari dijo que estaba mejorando. Continué. Nuestro niño apretó mi mano el día anterior. El doctor dijo que despertaría. Su abuela le estaba tejiendo un suéter para el día que despertara mientras tú te asegurabas de que nunca lo usaría. Carlos estaba temblando. Laura todavía dibuja para él, dije ahora en voz baja. Cada semana vamos a su tumba. Pregunta si puede verlos desde el cielo. Tiene 6 años ahora y aún pregunta por qué Dios necesitaba a su hermano más que ella. Destruiste su infancia por 75,000 euros. Mis padres se culpan, agregué. Piensan que si hubieran manejado esa noche, estado ahí para apoyarnos, tal vez Pedro habría luchado más duro. Papá tiene dolores en el pecho por la culpa. Mamá toma medicina para la ansiedad. Una familia entera destruida. La parte más brillante muerta. Todo porque querías el salario de un año. La pareja huyó a su auto mientras saqué las llaves de Carlos de mi bolsillo. Estoy manejando a casa. No vienes conmigo. Saqué mi teléfono y empecé a marcar. Por favor, no llames a la policía, suplicó. No lo estoy haciendo. Estoy llamando a alguien que hará mucho peor de lo que la policía jamás haría. Lo vi temblar visiblemente mientras presioné el teléfono a mi oído. Papá, el cuerpo de Carlos parecía que había tomado una captura de pantalla. Sí, estoy en la tumba de Pedro, pero estoy manejando a casa sola, y Carlos realmente necesita que lo lleven. Mi voz permaneció mortalmente calmada. ¿Por qué? Se explicará cuando llegues. Vi a Carlos negar con la cabeza y susurrar. Por favor, estarás aquí en 20. Perfecto, dije mirándolo directamente. Colgué y Carlos solo estaba temblando. Tu padre es un ex-marine que amaba a Pedro más que la vida misma. Lo corté una última vez. Te va a llevar a casa, y una vez que estemos dentro, le vas a decir exactamente lo que hiciste. Caminé al auto. Mi papá ha enterrado hombres por menos de lo que hiciste. Buena suerte. 20 minutos se sintieron como 20 años parado ahí en el cementerio mirando el camino, hasta que la camioneta negra de papá finalmente dobló por la reja, y pude ver sus nudillos blancos agarrando el volante incluso desde 15 metros de distancia. Carlos empezó a alejarse de mí, pero no había lugar a donde ir, excepto hacia la camioneta que ahora se estacionaba en la acera. Y papá ni siquiera me miró, solo mantuvo sus ojos fijos en Carlos a través del parabrisas como si estuviera rastreando un objetivo. Los hombros de Carlos se encorvaron hacia adelante y caminó hacia la puerta del pasajero como un hombre yendo a su ejecución, mientras papá se quedó ahí con cara de piedra y no se inclinó para abrir hasta que Carlos tuvo que tocar la ventana. El clic del seguro sonó como un disparo en el cementerio silencioso, y Carlos se subió mientras me volteé y caminé a mi auto sin mirar atrás, porque si hubiera visto la cara de papá en ese momento, podría haberme derrumbado completamente. Mis manos temblaban tanto cuando me subí al asiento del conductor que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder ponerlas en la ignición y tuve que agarrar el volante con ambas manos solo para salir del estacionamiento. Llegué tal vez 2 kilómetros antes de tener que parar en una gasolinera porque mi visión estaba borrosa por las lágrimas y mi pecho se sentía como si estuviera aplastado en una prensa. Me senté ahí en el estacionamiento grabando todo en mi teléfono mientras estaba fresco, hablando entre sollozos sobre el email que la pareja me mostró, la cantidad exacta de 75,000 euros. Cada palabra que Carlos dijo o no dijo cuando lo confronté. 10 minutos de grabación se convirtieron en 20 mientras recordaba más detalles como cuando agarró mi brazo, como se puso pálido cuando mencioné el barco,
como no podía mirarme cuando hablé de la carta de Laura a Santa. Tuve que parar otra vez 3 cuadras de casa porque mi mano empezó a temblar peor y grabé más, esta vez sobre doctora Weinberg y la presión que nos puso. Como Carlos siempre era el que se reunía con ella solo mientras yo me quedaba con Pedro. Cuando finalmente llegué a casa, el auto de mamá estaba en la entrada y pude verla a través de la ventana de la cocina con Laura en la mesa, haciendo un rompecabezas, y todo se veía tan normal que me dio náuseas. Entré por la puerta trasera y Laura saltó y corrió hacia mí, y caí de rodillas, y la abracé lo más fuerte posible, mientras mamá miraba con preocupación escrita en toda su cara. Le dije a Laura que la amaba como 10 veces antes de mirar a mamá y hacerle señas de que necesitaba que se llevara a Laura por la noche, y mamá solo asintió sin hacer preguntas porque podía ver que algo estaba muy mal. Laura me mostró la pieza del rompecabezas que encontró que parecía una mariposa, y le dije lo inteligente que era mientras mamá empezó a empacar su bolsa para dormir fuera, y en 15 minutos se habían ido, y la casa estaba silenciosa. Esa noche, abrí mi laptop y encontré el video que mi primo había publicado del funeral de Pedro en Facebook, y ahí estaba Carlos en el podio con su traje negro, hablando sobre cómo ambos luchamos por nuestro hijo hasta el final. Su voz era firme y fuerte cuando dijo que ambos estuvimos ahí cuando Pedro más nos necesitaba. Y tuve que correr al baño a vomitar cuando habló sobre el deber sagrado de los padres de proteger a sus hijos. Regresé y lo vi 3 veces más. Cada visualización me enfermaba más mientras notaba cosas que había perdido antes, como seguía ajustándose la corbata cuando mencionaba estar en el hospital, y como su voz se quebraba no de dolor, sino con algo más cuando dijo que la muerte de Pedro no fue en vano. El video tenía más de 200 comentarios llamando a Carlos valiente y fuerte, y diciendo qué padres increíbles éramos, y tomé capturas de pantalla de cada uno, sabiendo que estas mismas personas aprenderían la verdad pronto. Entré a nuestro banco en línea y empecé a revisar estados de cuenta de hace 2 años, buscando depósitos grandes después de la muerte de Pedro, y ahí estaba en la pantalla, haciendo que mi sangre se congelara otra vez. 3 depósitos separados en efectivo de 25,000 euros cada uno, distribuidos a lo largo de 2 semanas después de la muerte de Pedro, todos marcados como regalo en la línea de memo, y recordé a Carlos diciéndome que su primo había ayudado con gastos del funeral. Algo se siente raro sobre cómo Carlos siempre se reunía con doctora Weinberg solo mientras la madre se quedaba con Pedro. ¿Por qué siempre era él quien manejaba esas conversaciones privadas? La forma en que inmediatamente trató de agarrar su brazo y cerrar la conversación cuando la pareja empezó a hablar. Descargué cada estado de cuenta de ese periodo, y encontré más depósitos pequeños en efectivo de 5,000 aquí, 3,000 allá, siempre justo bajo el límite de reporte, y siempre con descripciones vagas. El sitio web del concesionario de barcos todavía tenía el anuncio de venta en el cache de Google, y cuando hice clic, encontré que la fecha exacta de compra fue 32 días después de la muerte de Pedro, y el precio de venta fue 58,000 euros en efectivo. Tomé capturas de pantalla de todo, las envié por email a 3 direcciones diferentes, las guardé en la nube, imprimí copias físicas y las puse en una carpeta que escondí en el garaje detrás de latas de pintura viejas. Le envié un mensaje largo a mi hermana explicando todo lo que pasó en el cementerio, y respondió inmediatamente diciendo que venía en camino y que no hiciera nada hasta que llegara. Llegó 40 minutos después con su laptop, una caja de pañuelos y una expresión en su cara que nunca había visto antes, como si estuviera lista para quemar el mundo. Nos sentamos en la mesa de la cocina y me ayudó a organizar todo en una línea de tiempo mientras lloraba, y siguió diciendo que sabía que algo estaba raro con el barco y el dinero repentino. ¿Y por qué no presionó más? A la mañana siguiente, llamé al departamento de registros del Hospital General y pedí todos los archivos médicos de Pedro, y la mujer dijo que tomaría 2 semanas para procesar, pero cuando dije que era para posible acción legal, me puso en espera. Una supervisora vino al teléfono y dijo que podían acelerarlo a 3 días por una tarifa adicional, y di la información de mi tarjeta de crédito, mientras mi hermana se sentó junto a mí tomando notas sobre cada palabra que dijeron. Después de colgar, llamé a la oficina de nuestra terapeuta y dejé un mensaje que necesitaba una sesión de emergencia, solo yo sin Carlos, y mi voz se quebró cuando expliqué que había habido un desarrollo importante sobre la muerte de Pedro. La recepcionista me devolvió la llamada en 1 hora diciendo que doctora Martínez podía verme al día siguiente a las 7 de la mañana antes de que empezaran sus citas regulares, y lo anoté con mano temblorosa. Esa tarde, manejé a casa de mamá para revisar a Laura, y mantuve mi voz ligera y normal cuando corrió a mostrarme su nuevo dibujo para Pedro, de un arco iris con pájaros volando a través de él. Preguntó si Pedro podía ver arco iris en el cielo, y le dije que absolutamente sí podía, mientras mamá me miraba desde la puerta con ojos preocupados, y tuve que excusarme al baño donde sollocé en una toalla para que Laura no escuchara. Tarde esa noche, después de que Laura finalmente se durmiera en casa de mamá, extendí un cartón sobre mi mesa del comedor y empecé a mapear todo. Escribí la fecha de admisión de Pedro al hospital en el borde izquierdo y dibujé una línea larga a través del cartón. Cada visita al hospital fue ahí con marcadores de diferentes colores. Azul para cuando Carlos y yo estuvimos ahí juntos. Rojo para cuando Carlos estuvo solo con Pedro. Verde para cada vez que la mujer del hospital llamó sobre donación de órganos. Las marcas rojas se agruparon alrededor de la última semana como gotas de sangre en el papel. Mis manos se acalambraron de apretar los marcadores tan fuerte mientras el patrón se volvía claro. Carlos había estado solo con Pedro por 3 horas el día antes de que muriera. 3 horas completas mientras yo estaba en casa consiguiendo ropa limpia y pagando cuentas. El timbre sonó a las 7 de la mañana siguiente y papá estaba ahí con su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que sus dientes podrían quebrarse. Me jaló en un abrazo que se sentía como armadura y dijo que manejaría todo contacto con Carlos de ahora en adelante. Le mostré la línea de tiempo y vi su cara ir de rojo a blanco a gris. Tomó fotos de todo con su teléfono y dijo que guardaría copias en su caja fuerte. Más tarde esa mañana me encontré buscando en Google el nombre de doctora Weinberg y haciendo clic a través de páginas de resultados de búsqueda. Un artículo de hace 2 años me hizo dejar de respirar. 14 familias se habían manifestado sobre sus seres queridos que murieron después de que Weinberg convenció a familiares de retirar soporte vital. El artículo tenía un enlace a un grupo privado de Facebook para las familias y mi cursor se quedó sobre él por 10 minutos antes de hacer clic. Mi teléfono sonó mientras leía sus historias y el número del hospital hizo que mi estómago se hundiera. La gerente de riesgos se presentó con esa voz falsamente preocupada que usan las personas cuando tienen miedo de demandas. Prometió revisar personalmente mis preocupaciones y me aseguró que el hospital tomaba estos asuntos muy en serio. Sus palabras ensayadas me dijeron que ya tenían abogados involucrados. Colgué sintiéndome enferma. Papá me mandó un mensaje 1 hora después con solo 4 palabras. Carlos apareció aquí y llegó otro mensaje con más detalles.
detalles. Hizo que Carlos se sentara en el porche como un vendedor puerta a puerta y confesó todo. Carlos admitió que firmó los papeles mientras yo estaba en la cafetería. Papá dijo que Carlos lloró como un bebé, pero a él no le importaba. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de doctora Martínez a las 7 en punto con mi mano temblando en mi regazo. Escuchó todo sin interrumpir y luego me entregó una tarjeta de presentación para un abogado de derechos de víctimas. Me recordó que no era mi culpa y que lo que estaba sintiendo era trauma real de una traición real. La validación me hizo llorar más fuerte de lo que había hecho en meses. Después de la sesión, manejé directamente al banco y pedí copias de todos nuestros estados de cuenta de cuando Pedro murió. La empleada empezó a sacarlos en su computadora y mencionó que los depósitos en efectivo sobre 10,000 se marcan automáticamente. Imprimió todo y lo puso en un sobre que se sentía como si pesara 50 kilos. Esa noche, mientras hacía la cena, mi teléfono sonó con un email de alguien llamada Margarita. Su hijo había sido una de las víctimas de Weinberg hace 3 años. Me invitó a su reunión de grupo de apoyo la próxima semana y me advirtió que el proceso legal tomaría para siempre. Dijo que la espera era casi tan difícil como la traición misma. Estaba leyendo su email por tercera vez cuando mi teléfono sonó con el número de la escuela de Laura. La voz de la maestra era cuidadosa y preocupada mientras explicaba que había estado dibujando fotos de hospitales durante la clase de arte. También había estado diciéndoles a los otros niños que su papá era malo y había hecho algo malo. Mi pecho se apretó mientras programé una cita con la consejera escolar para el día siguiente. Necesitaba descifrar cómo ayudar a mi hija a procesar esta pesadilla sin destruir completamente su relación con su padre. 3 días después, llegó un sobre grueso del hospital con los registros médicos completos de Pedro. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina con manos temblorosas. La página 47 mostraba la hora exacta en que se retiró el soporte vital. 14 horas con 53 minutos el 15 de marzo. Mi recibo de café de la cafetería tenía marca de tiempo de las 14 horas con 48. Carlos le había dicho a todos que Pedro tuvo paro natural a las 15 horas con 55. La mentira estaba ahí en documentación médica en blanco y negro. Desconectó los aparatos mientras yo regresaba con mi estúpido café y luego esperó 1 hora para llamarme. 1 hora completa sentado junto a nuestro hijo muriendo sabiendo lo que había hecho. Tomé fotos de cada página y las envié por email a mí y a mi hermana y al abogado que doctora Martínez había recomendado. La evidencia se estaba acumulando como piedras alrededor del cuello de Carlos e iba a hacer que se ahogara en ella. A la mañana siguiente, revisé nuestras cuentas telefónicas viejas en línea, algo que nunca había revisado antes porque Carlos siempre manejaba nuestras cuentas. La facturación detallada mostraba cada llamada de su teléfono y ahí estaban. 3 llamadas a un número que no reconocía el 14 de marzo, el día antes de que Pedro muriera. Escribí el número en Google y mi estómago se hundió cuando vi que pertenecía a la oficina de consultoría médica de Weinberg. La primera llamada fue a las 9 de la mañana y duró 23 minutos. La segunda vino al mediodía por 19 minutos. La tercera fue a las 16:30 por 27 minutos. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en 3 cuentas de nube diferentes. Mis manos temblaban mientras buscaba en línea artículos de periódico de cuando Pedro estaba en el hospital. La mayoría de los resultados eran sobre el accidente que lo puso en coma, pero en la página 4 de los resultados de búsqueda encontré un artículo de nuestro periódico local fechado el 13 de marzo. El titular era sobre mejoras hospitalarias, pero enterrado en el medio había una cita que me hizo dejar de respirar. Dr. Namari le había dicho al reportero que varios pacientes en coma en el General estaban mostrando signos alentadores de mejora neurológica y podrían despertar en semanas. El artículo no nombraba pacientes, pero el momento fue exactamente 2 días antes de que Carlos desconectara los aparatos de Pedro. Imprimí 20 copias del artículo y resalté la cita de Namari con marcador amarillo en cada una. Esa tarde, papá apareció en la casa con los registros telefónicos que le había enviado por email. Su cara estaba fría como piedra mientras manejó directamente al apartamento de Carlos sin decirme que iba. 2 horas después, papá me mandó un mensaje que Carlos había admitido recibir el dinero, pero juró que pensó que Pedro no tenía oportunidad de todos modos. Papá dijo que Carlos lloró como un bebé y le suplicó que no me dijera sobre la confesión. Pero papá grabó todo en su teléfono. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido mientras leía el mensaje de papá. La madre receptora había conseguido mi número de alguna manera y estaba preguntando si podíamos hablar porque su hija estaba viva gracias a Pedro, pero no podía vivir con la culpa de beneficiarse de lo que Carlos hizo. Miré su mensaje por 10 minutos antes de escribir de vuelta que lo pensaría. 3 días después, me senté en la oficina de un abogado de derechos de víctimas que el grupo de apoyo había recomendado. Revisó toda mi evidencia y explicó que los cargos criminales contra Carlos eran improbables porque probar intención sería casi imposible. Dijo que la acción civil era nuestra mejor apuesta, pero incluso eso tomaría años y podría no resultar en mucho. Me dijo que siguiera recolectando evidencia y documentara todo porque nunca sabes qué podría resultar importante. ¿Por qué Carlos hizo 3 llamadas telefónicas a la oficina de Weinberg el día antes de que Pedro muriera? ¿De qué estaban discutiendo por 20 y tantos minutos cada vez? El momento de ese artículo del periódico sobre pacientes mejorando parece conveniente para alguien buscando tomar una decisión rápida sobre soporte vital. La semana siguiente, llegó un sobre de la oficina del fiscal con una copia de la transcripción del acuerdo de culpabilidad de Weinberg. Página tras página, la mostraba admitiendo atacar familias financieramente vulnerables con pacientes mejorando porque eran más fáciles de convencer. Describió su guión exacto para acercarse a familiares cuando un cónyuge estaba ausente. Admitió decirles a las familias que sus seres queridos no tenían oportunidad cuando los registros médicos mostraban lo contrario. Leer sus palabras se sintió como alguien rasgando mi pecho abierto otra vez. El gerente del banco me llamó personalmente para decir que había encontrado más documentación sobre los depósitos de Carlos. La carta certificada que envió confirmaba que los depósitos en efectivo fueron convertidos a cheques de caja en días y luego transferidos directamente al concesionario de barcos Marine Dreams. El rastro de papel era tan claro que incluso un niño podía seguir el dinero desde la muerte de Pedro hasta el nuevo juguete de Carlos. Manejé a nuestra casa vieja donde Carlos estaba viviendo temporalmente y exigí que firmara una orden restrictiva financiera que había hecho redactar. Papá se sentó en su camioneta en la entrada con el motor encendido, asegurándose de que Carlos supiera que estaba ahí. Las manos de Carlos temblaron mientras firmó los papeles sin siquiera leerlos. Siguió mirando por la ventana a la camioneta de papá y sudando a través de su camisa. La primera reunión del grupo de apoyo se realizó en un sótano de iglesia en el centro y casi di la vuelta 3 veces antes de entrar. 7 otros padres se sentaron en círculo y cuando fue mi turno de compartir, otra madre empezó a llorar antes de que terminara. Dijo que Weinberg había usado exactamente las mismas palabras con su familia sobre su hija no tenía
teniendo calidad de vida. Dijo que Weinberg le dijo la misma mentira sobre otras familias siendo agradecidas por la oportunidad de donar. Todos éramos víctimas de un guión practicado entregado por un monstruo en bata blanca. Más tarde esa noche, recordé nuestra tableta vieja que compartíamos para listas de compras y cosas familiares. La encendí por primera vez en meses y revisé los mensajes de Carlos. Ahí en su mensaje a su hermano de 2 meses después de la muerte de Pedro, había una foto del barco con Carlos presumiendo de qué inversión inteligente fue. Su hermano había respondido preguntando cómo se lo pudieron permitir, y Carlos escribió de vuelta que había recibido un bono en el trabajo y encontró un gran negocio. Ni una palabra sobre de dónde venía realmente el dinero. Tomé capturas de pantalla de esos mensajes también y los agregué a mi archivo creciente de evidencia que aseguraría que todos supieran exactamente qué tipo de hombre era realmente Carlos. A la mañana siguiente, llamé a servicios de protección infantil desde mi auto en un estacionamiento afuera de su oficina. Mis manos temblaron mientras explicaba la situación sobre Carlos matando a nuestro hijo por dinero. La trabajadora social escuchó silenciosamente y tomó notas mientras hablé sobre necesitar proteger a Laura de un padre que había vendido la vida de su hermano. Me dijo que documentara todo y sugirió que solicitara custodia de emergencia con solo visitas supervisadas. Escribí cada palabra que dijo y le pedí que me enviara por email los formularios que necesitaría. Explicó que con evidencia de explotación financiera y fraude médico, la corte probablemente otorgaría órdenes temporales rápidamente. Llené el papeleo justo ahí en mi auto, usando el volante como escritorio. Mi hermana me mandó un mensaje que había revisado fotos viejas y encontró algo raro en el calendario de computadora de Carlos de hace 2 años. Me envió una captura de pantalla mostrando una reunión con alguien llamado R.W., abogado del paciente, la noche exacta que Carlos afirmó que Pedro empezó a empeorar. El momento era demasiado perfecto para ser al azar. R.W. tenía que ser Rachel Weinberg. Mi hermana siguió cavando y encontró 3 reuniones más en las semanas antes de que Pedro muriera, cada una marcada como privada y programada para cuando yo estaría en el trabajo o haciendo mandados. El equipo legal del hospital me llamó esa tarde ofreciendo 25,000 euros y firmaba papeles prometiendo no hablar sobre lo que pasó. La voz del abogado era suave y practicada mientras explicaba que esto era un gesto de buena voluntad para ayudar a nuestra familia a sanar. Le dije que el silencio fue lo que permitió a Weinberg lastimar a 14 familias y colgué. Llamó de vuelta inmediatamente y subió la oferta a 50,000 euros. Bloqueé el número. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de voz del Dr. Namari, a quien no había escuchado desde la muerte de Pedro. Su voz sonaba rota mientras decía que estaba revisando el archivo de Pedro después de escuchar sobre la investigación. Confirmó que había recomendado esperar al menos otra semana más antes de cualquier decisión sobre soporte vital. La actividad cerebral de Pedro estaba mejorando y había signos de respuesta que sugerían que la recuperación era posible. Dijo que le dijo esto directamente a Carlos, pero Carlos insistió que Pedro no querría vivir de esa manera. La voz de Namari se quebró cuando dijo que debería haber presionado más y testificaría si era necesario. Guardé el mensaje de voz en 3 lugares diferentes y transcribí cada palabra. Mi abogada trabajó rápido y envió cartas de preservación al hospital y al abogado de Carlos exigiendo que mantuvieran todos los registros y comunicaciones. Explicó que esto los detendría de destruir evidencia y crearía consecuencias legales si algo desaparecía. Las cartas fueron por correo certificado y email para asegurar prueba de entrega. También presentó solicitudes de descubrimiento para cada documento relacionado con el cuidado de Pedro y la participación de Weinberg. La maquinaria legal era lenta, pero al menos se estaba moviendo. 2 días después, el jefe de Carlos me llamó preguntando si las alegaciones eran ciertas, porque Carlos me había listado como su contacto de emergencia. Le conté sobre la investigación criminal y la evidencia que habíamos encontrado. En una hora, Carlos fue suspendido pendiente investigación por la junta ética de su empresa. Me mandó 17 mensajes, suplicando hablar, pero no respondí. Papá me recordó mantenerme fuerte y no darle munición que pudiera usar en mi contra. Nos reunimos en Denny's la siguiente semana con ambos nuestros abogados sentados en la mesa como árbitros. Carlos se veía terrible con ojeras y ropa que no combinaba. Su abogada hizo la mayor parte del habla mientras Carlos miraba sus manos. Finalmente, Carlos habló y admitió que había tenido miedo de perder la casa cuando Pedro se enfermó. Dijo que Weinberg lo convenció de que los órganos de Pedro podían salvar a otros niños y al menos su muerte significaría algo. Afirmó que pensó que Pedro ya estaba mentalmente muerto, aunque el doctor dijera lo contrario. Su abogada tocó su brazo para hacerlo dejar de hablar, pero Carlos continuó. Dijo que el dinero se sentía sucio, pero lo necesitábamos para el futuro de Laura. Quería tirarle mi agua, pero mi abogada agarró mi muñeca bajo la mesa. Esa noche, encontré la carta de Laura a Santa y la caja de recuerdos que guardaba en mi closet. Su escritura de 4 años era temblorosa, pero podías leer cada palabra, pidiendo que Pedro regresara. El papel todavía tenía manchas de lágrimas que habían deformado las marcas de crayón. Me senté en el piso de mi recámara leyéndola una y otra vez hasta que algo finalmente hizo clic en mi cerebro. No necesitaba perdonarme por ir por café porque no había hecho nada malo. Carlos era quien necesitaba perdón, pero nunca lo obtendría de mí. Los registros médicos completos llegaron por mensajero 3 días después en 2 cajas bancarias. Mi abogada y yo pasamos 6 horas revisando cada página con resaltadores y notas adhesivas. Ahí estaba en blanco y negro en la página 847. Weinberg había marcado el consentimiento como obtenido con ambos padres presentes cuando la marca de tiempo mostraba que yo estaba conectada en la caja registradora de la cafetería comprando café. La falsificación era tan obvia que mi abogada realmente se rió. Dijo que solo esto podía darle más tiempo de prisión a Weinberg y destruir cualquier defensa que Carlos pudiera tratar de construir. Hicimos copias a color de todo y las almacenamos en 3 ubicaciones diferentes. Papá vino el fin de semana y me ayudó a configurar una aplicación de grabación en mi teléfono que automáticamente guardaría todo en la nube. Me mostró cómo activarla rápidamente y cómo posicionar mi teléfono para obtener audio claro. Practicamos diferentes escenarios como Carlos apareciendo en la casa o acercándose a mí en público. Papá dijo que construir un caso hermético significaba estar listo para cualquier cosa y documentar cada interacción. Me compró una cámara pequeña para mi auto y ayudó a instalarla para grabar si Carlos tratara de confrontarme en el estacionamiento. Estábamos creando un muro de evidencia que protegería a Laura y aseguraría que realmente pasara justicia esta vez. 3 semanas después, el equipo legal del hospital llamó a mi abogada con una nueva oferta, esta vez por 200,000 euros sin acuerdo de confidencialidad adjunto. Mi abogada extendió los papeles en su mesa de conferencias y señaló cada sección mientras trataba de enfocarme. El dinero aseguraría el fondo universitario de Laura y terapia hasta preparatoria. Mis manos temblaron mientras sostuve la pluma sobre la línea de firma. Tomar su dinero se sentía como dejarlos comprarse una salida de responsabilidad, pero ver a mi hija luchar
en la escuela porque no podía permitirme la consejera especial que necesitaba, se sentía peor. Dejé la pluma y pedí 48 horas para pensar. Esa misma tarde, una reportera del periódico local llamó preguntando si contribuiría a su serie sobre las víctimas de Weinberg. Dijo que 12 otras familias ya habían compartido sus historias anónimamente. La conocí en una cafetería en el centro donde me mostró borradores de los otros artículos. Una madre describió encontrar la cuenta bancaria secreta de su esposo 6 meses después de que su hijo muriera. Otra familia descubrió la verdad cuando Weinberg fue arrestada, y sus registros médicos se volvieron evidencia. Pasé 3 horas contándole todo mientras tecleaba en su laptop. Me mostró el borrador antes de enviarlo, cambiando detalles para proteger nuestra identidad, pero manteniendo los 75,000 euros y la compra del barco. Ver nuestra pesadilla escrita en blanco y negro me revolvió el estómago. 2 días después, el artículo salió en primera plana con el titular "El precio de la confianza". Mi teléfono vibró sin parar con mensajes de personas que reconocieron nuestra historia a pesar de los nombres cambiados. El cerebro de Pedro realmente estaba mejorando, según Dr. Namari. Carlos le dijo al doctor que Pedro no querría vivir de esa manera. Eso me hace preguntarme qué estaba realmente pensando Carlos durante esas reuniones secretas con Weinberg antes de que todo pasara. La madre receptora me envió un email esa noche con 3 páginas de disculpa y una oferta de testificar sobre lo que presenciaron en el cementerio. Adjuntó estudios médicos mostrando que el tipo de actividad cerebral de Pedro frecuentemente llevaba a recuperación. Su hija estaba bien, pero cargaba culpa de sobreviviente, sabiendo que otro niño murió para que ella pudiera vivir. Querían unirse a nuestro esfuerzo para reforma de supervisión hospitalaria. Imprimí el email y lo agregué a mi carpeta de evidencia. A la mañana siguiente, manejé al juzgado y presenté separación legal. El empleado me entregó paquete tras paquete de formularios mientras explicaba el proceso de evaluación de custodia. Solicité visitas supervisadas para Carlos y custodia legal exclusiva para decisiones médicas y educativas. La tarifa de presentación vació mi cuenta corriente, pero papá escribió un cheque antes de que pudiera preguntar. En una semana, Carlos fue notificado en su apartamento e inmediatamente llamó al teléfono de la casa 17 veces. No contesté y guardé la transcripción del mensaje de voz, mostrando su pánico. Mi abogada me ayudó a redactar una propuesta formal de custodia, dándole cada otro fin de semana con un supervisor designado por la corte. 2 semanas después del inicio de los procedimientos de separación, el abogado de Carlos entregó su declaración escrita a la mía. El documento afirmaba que Weinberg le dijo que Pedro estaba técnicamente con muerte cerebral sin posibilidad significativa de recuperación, pero los registros médicos que recolecté mostraban los escaneos cerebrales de Pedro mejorando diariamente antes de su muerte. La declaración de Carlos también decía: acordé con la decisión verbalmente antes de que ella fuera por café. Mi abogada se rió en voz alta leyendo esa parte, ya que las grabaciones de seguridad me mostraban caminando sola llorando hacia la cafetería. Resaltó cada contradicción y la presentó como evidencia de engaño continuo. A través de mi solicitud de libertad de información, finalmente obtuve la auditoría interna del hospital del año que Pedro murió. El reporte de 50 páginas detalló 6 quejas sobre Weinberg, presionando familias antes de que empezara cualquier investigación criminal. Los administradores hospitalarios sostuvieron 3 reuniones sobre su defensa agresiva de pacientes, pero no tomaron acción. Una página mostró que generaba más donaciones de órganos que cualquier otro coordinador en el estado. La propia junta ética del hospital marcó sus números como estadísticamente imposibles sin coerción. Hice 5 copias y envié una a la reportera del periódico. Ese fin de semana, mientras Laura estaba en casa de mamá, configuré mi teléfono para grabar un mensaje de video. Me senté en el cuarto viejo de Pedro y le hablé a la cámara por 1 hora sobre todo lo que había pasado. Expliqué por qué luché tan duro por la verdad y por qué no podía quedarme casada con alguien que mató a su hermano. Le mostré fotos de bebé de Pedro y la tarjeta del Día de las Madres que me había hecho el año antes de morir. Puse el video en una memoria USB y la cerré en mi caja de seguridad para cuando cumpliera 18 años. La fecha de declaración llegó más rápido de lo esperado. Usé mi único traje y traje 3 carpetas de evidencia organizada. El abogado del hospital se sentó en la mesa masiva viéndose incómodo ya. Presenté la línea de tiempo calmadamente, mostrando cada documento y explicando qué probaba. Cuando preguntaron sobre mi estado emocional, describí descubrir en un cementerio que mi esposo había vendido la vida de nuestro hijo. Su abogado principal siguió revisando su teléfono y susurrando a su colega. Después de 4 horas, pidieron un receso y no objetaron ninguna de mis presentaciones de evidencia. La declaración de Carlos al día siguiente fue exactamente tan mal como mi abogada predijo. La reportera del tribunal después le dijo a mi abogada que nunca había visto a alguien contradecirse tantas veces. Cuando se le preguntó sobre su discurso en el funeral, afirmando que luchamos hasta el final, Carlos se derrumbó sollozando. Admitió que había practicado ese discurso por días, sabiendo que había desconectado los aparatos mientras yo estaba fuera. Cuando se le preguntó sobre los 75,000 euros, primero los negó, afirmó que fueron menos y finalmente admitió la cantidad completa. Su abogada siguió tratando de redirigir, pero Carlos no podía parar de hablar. Dijo que la culpa lo estaba comiendo vivo y que quería morir. Los abogados del hospital intercambiaron miradas preocupadas cuando mencionó que Weinberg lo llamó 6 veces la semana que Pedro murió. Un mes después de las declaraciones, la oficina del fiscal del distrito envió una carta declinando presentar cargos criminales. Citaron evidencia insuficiente de intento criminal y el estatuto de limitaciones para cargos de fraude. No me sorprendió, ya que el abogado de Carlos probablemente negoció inmunidad a cambio de testimonio contra el hospital. El caso civil continuaría independientemente. Mi abogada dijo que teníamos suficiente evidencia para destruir la reputación del hospital, incluso si los cargos criminales nunca llegaran. 3 semanas después, mi abogada presentó la demanda civil contra el Hospital General y Carlos, y nos unimos a 14 otras familias que habían sido víctimas del mismo esquema. La sala de conferencias en la firma de abogados estaba llena de padres sosteniendo cajas de pañuelos y carpetas gruesas de registros médicos. Cada familia contó su historia, y me di cuenta de que la nuestra ni siquiera era la peor. Una madre perdió gemelos cuando su esposo aceptó 100,000 euros. Otro padre se mató después de aprender lo que había hecho. La abogada principal explicó que teníamos suficiente evidencia para potencialmente quebrar al hospital, lo que hizo que su compañía de seguros de repente estuviera muy interesada en un acuerdo. Empecé terapia EMDR el lunes siguiente porque la terapia regular no tocaba el trauma. El terapeuta movió sus dedos hacia adelante y hacia atrás mientras recordaba descubrir en el cementerio, y de alguna manera mi cerebro empezó a procesarlo diferentemente. Esa primera sesión me dejó exhausta, pero algo cambió. Realmente dormí 8 horas esa noche sin despertarme gritando el nombre de Pedro. Las pesadillas no pararon completamente, pero cambiaron de revivir ese momento del cementerio a solo pesadillas normales. Mi cuerpo dejó de sentirse
sentirse como si estuviera constantemente alerta. La corte emitió una orden congelando todos los bienes conyugales 2 días después de que presentáramos divorcio. El abogado de Carlos trató de argumentar que el barco fue un regalo de su primo, pero yo tenía los registros bancarios mostrando los depósitos en efectivo y transferencias electrónicas. El juez se veía disgustado cuando revisó la evidencia y ordenó que el barco fuera listado para venta inmediata. Carlos se quedó ahí viendo su juguete de 60,000 euros ser llevado, el mismo barco del que publicaba fotos en redes sociales mientras yo firmaba el funeral de Pedro. La Marina me llamó cuando vinieron a confiscarlo y encontraron artículos personales todavía a bordo, incluyendo el chaleco salvavidas viejo de Pedro que Carlos había guardado como algún tipo de trofeo enfermo. Conocí a la madre receptora en una cafetería en el centro después de semanas de intercambiar mensajes. Trajo un álbum de fotos mostrando a su hija saludable jugando fútbol. La niña tenía el hígado de Pedro y estaba prosperando después de años de estar demasiado enferma para salir del hospital. Parte de mí quería odiar a esta niña, pero no podía. Era inocente en todo esto. Su madre lloró cuando me dijo que nunca habrían aceptado los órganos si hubieran sabido que Carlos fue pagado. Me mostró la tarjeta de agradecimiento que su hija escribió a nuestra familia que nunca enviaron porque descubrieron la verdad primero. Nos quedamos ahí 3 horas compartiendo fotos e historias. 2 madres conectadas por el peor tipo de tragedia. La oferta de acuerdo del hospital saltó de 50,000 a medio millón de euros después de que nuestra abogada amenazó con hacer públicos los 14 casos. Incluyeron cobertura completa para la terapia de Laura hasta los 21 años más mis costos de terapia. Mi abogada dijo que probablemente podíamos conseguir más si presionábamos, pero estaba cansada de pelear. Otras familias también estaban haciendo acuerdos porque todos necesitábamos seguir adelante. Después de 2 semanas de ida y vuelta con mi abogada, acepté el acuerdo pero me rehusé a firmar cualquier orden de mordaza sobre Pedro. Trataron de hacer el silencio una condición, pero me mantuve firme. Algunas batallas importan más que el dinero, y la historia de Pedro necesitaba ser contada. El hospital finalmente acordó cuando se dieron cuenta de que me alejaría de todo antes de quedarme callada. Carlos se mudó a un apartamento de una recámara al otro lado de la ciudad y empezamos a usar una aplicación de copaternidad llamada Talking Parents que documenta todo. No más llamadas o mensajes sobre los que pudiera mentir después. Cada mensaje fue guardado con marca de tiempo. Trató de llamarme directamente una vez, pero no contesté, y le recordé a través de la aplicación sobre nuestro acuerdo de comunicación. Su primer mensaje fueron 3 párrafos de disculpas, pero no respondí excepto para confirmar horarios de recogida para Laura. Nuestro primer intercambio de custodia pasó en el estacionamiento de la estación de policía porque mi abogada insistió en una ubicación neutral con cámaras. Laura no entendía por qué no podíamos simplemente encontrarnos en casa, pero parecía más calmada con la estructura. Carlos se veía terrible con ojeras y pérdida de peso, pero no sentí nada al verlo. Trató de entregarme un sobre, pero señalé la caja de custodia que habíamos acordado usar para intercambios. El oficial de servicio vio todo y asintió cuando me fui manejando. 2 meses después de que todo empezó, finalmente hablé en la reunión del grupo de apoyo sin culparme por ir por café. Les conté sobre Pedro apretando mi mano y Carlos desconectando los aparatos mientras estaba fuera. Los otros padres entendieron inmediatamente. Un padre dijo, la ausencia no es traición, y todos asintieron. Otra madre cuyo esposo hizo algo similar dijo que perdonarnos por ser humanos no es lo mismo que perdonar a alguien por ser un monstruo. Papá vino ese fin de semana y se disculpó por querer lastimar a Carlos en el cementerio. Dijo que había estado teniendo sueños sobre Pedro y se dio cuenta de que la violencia no lo traería de vuelta. Acordamos enfocarnos en proteger a Laura y asegurar que la historia de Pedro ayudara a otras familias. Papá empezó a construir una caja de recuerdos con Laura, llenándola con las cosas favoritas de Pedro y historias sobre él. Mamá ayudó imprimiendo todas las fotos de antes de ese día. Pasábamos tardes de domingo trabajando en ello juntos mientras Laura dibujaba nuevas figuras para agregar. Pero el aniversario de la muerte de Pedro llegó más rápido de lo esperado, y lo mantuvimos pequeño con solo mamá, papá, mi hermana, Laura y yo en el cementerio. El momento de esa carta del fiscal parece realmente conveniente para el hospital. Declinar cargos justo cuando Carlos está listo para testificar contra ellos me hace preguntarme qué conversaciones pasaron detrás de puertas cerradas que no estamos escuchando, especialmente con 14 familias todas teniendo historias similares sobre el mismo coordinador. Carlos no fue invitado y no pidió venir a través de la aplicación. Traje el suéter que su abuela había tejido antes de morir, el que tenía dinosaurios que Pedro habría amado, y lo envolví en papel de seda para dejarlo en su tumba. Laura puso su dibujo más nuevo junto a él, uno donde Pedro estaba jugando fútbol en el cielo, y papá se aclaró la garganta mucho mientras mamá sostuvo mi mano. No nos quedamos mucho porque Laura tenía frío. Antes de irnos, toqué la lápida y le dije a Pedro que ahora sabía la verdad. La organización sin fines de lucro me llamó la semana siguiente sobre una posición de medio tiempo ayudando familias que habían perdido niños. Y aunque el salario era la mitad de lo que hacía antes, lo tomé inmediatamente. Mi primer día de vuelta al trabajo se sintió extraño después de estar en casa tanto tiempo, pero los otros padres ahí entendieron por qué necesitaba 10 minutos en el baño para recomponerme. Las cuentas se pusieron ajustadas con el salario menor, pero el dinero del acuerdo cubrió la terapia de Laura y nuestras necesidades básicas. Empecé a traer almuerzo de casa y cancelé los servicios de streaming para los que Carlos nos había inscrito con su dinero de sangre. La aplicación de copaternidad se volvió nuestro único método de comunicación, y cada mensaje fue documentado con marca de tiempo. Carlos trató de mandarme mensaje directamente sobre la obra escolar de Laura, pero tomé captura de pantalla y le recordé a través de la aplicación sobre nuestro acuerdo. Su visita supervisada pasaba cada otro sábado en el centro comunitario, donde un trabajador social los miraba jugar juegos de mesa. Laura no entendía por qué papá no podía llevarla al parque solo más, pero se ajustó a la nueva rutina. 6 meses después de ese día en el cementerio, finalmente podía pensar en Pedro sin que mi pecho se sintiera aplastado. Su muerte no fue un accidente trágico o plan de Dios como todos siguieron diciendo en el funeral. Fue una traición por la persona que se suponía lo protegiera. Nombrar esa diferencia en voz alta en terapia ayudó más que 2 años culpándome por ir por café. La culpa no desapareció, pero se movió a donde pertenecía. Laura empezó terapia de juego con alguien especializado en duelo infantil, y después de 3 meses, dejó de dibujar hospitales en cada figura. Su terapeuta le enseñó a llevar un diario de sentimientos donde podía escribir cartas a Pedro sobre recuerdos felices en lugar de solo tristes. Escribió sobre la vez que le enseñó a andar en bicicleta y cuando construyeron un fuerte durante una tormenta. Las figuras que dibujaba ahora mostraban a Pedro divirtiéndose como comiendo helado o jugando con su perro viejo en lugar de acostado en una cama de hospital. En el grupo de apoyo, 5 de nosotros cuyos niños fueron víctimas del mismo esquema, empezamos a reunirnos con un abogado sobre supervisión hospitalaria. Pasábamos noches de martes revisando políticas y procedimientos
procedimientos, marcando cada lugar donde las salvaguardas fallaron a nuestros niños. 3 meses después, presentamos nuestras recomendaciones a la junta hospitalaria, y realmente escucharon porque sus abogados sabían que podíamos hacer las cosas muy públicas. Los nuevos protocolos que ayudamos a crear requerían 2 doctores independientes para firmar cualquier decisión de fin de vida y prohibían incentivos financieros para adquisición de órganos. Mi hermana me presentó a alguien de su gimnasio que había perdido a su esposa por cáncer hace 3 años. Nos conocimos para café primero, y no se encogió cuando le conté sobre Carlos y Pedro. Solo asintió y dijo, la confianza toma tiempo para reconstruir. Entendió por qué revisaba mi teléfono constantemente durante nuestras primeras citas para asegurarme de que Laura estuviera bien con la niñera. Después de 2 meses, le permití conocer a Laura en un parque, y a ella le gustó que la empujara alto en los columpios sin que tuviera que pedir. Nunca trató de ser su papá, solo un amigo que casualmente conocía a su mamá, y eso hizo todo más fácil. La vida empezó a parecer posible otra vez, aunque no se parecía a nada de lo que había planeado cuando Pedro estaba vivo. Algunas mañanas despertaba sin recordar inmediatamente que se había ido, entonces la culpa me golpeaba por olvidar incluso por un segundo. Pero Laura reía más ahora, risas reales de barriga viendo caricaturas o jugando con amigos, no las sonrisas forzadas de justo después. A veces capturaba vislumbres de Pedro en su expresión, la forma en que arrugaba su nariz cuando se concentraba, o como inclinaba su cabeza cuando hacía preguntas. Esos momentos dolían, pero también se sentían como regalos, pequeños pedazos de él todavía aquí en su hermana. La resurrección por la que oré nunca llegó, pero ver a Pedro vivir a través de la risa de Laura importaba más de lo que cualquier milagro habría podido. Gracias por dejarme vagar con ustedes a través de todo esto. Espero que mis preguntas no se hayan vuelto demasiado molestas. Nos vemos por ahí. Y hey, denle like al video. Ayuda más de lo que saben.